Emisario del Patrimonio, un podcast de AJPC. Bienvenidos al Emisario del Patrimonio, tu programa informativo de actualidad sobre patrimonio cultural, ofrecido por AJPC, la Asociación de Jóvenes Profesionales por el Patrimonio Cultural. Soy Raúl Gómez Hernández y te acompañaré en este podcast mensual a través de las noticias más actuales en el ámbito del patrimonio cultural. Además, en cada episodio, mediante una entrevista, repasaremos en profundidad el tema más candente del momento. En este quinto episodio nos acompañará Ina Kokinova, colaboradora de la asociación Cultural Solutions, en tareas de edición web, comunicación e investigación. Quédate hasta el final y descubre nuevas oportunidades laborales y formativas, así como eventos e iniciativas previstas para este mes. Noticias del mes. Buenos días. Comenzamos el episodio de este mes con la noticia de que el pasado 10 de abril el Ministerio de Cultura y Deporte publicó en el BOE la declaración de la Jota como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, basándose en sus diversas interpretaciones y su naturaleza dinámica en diversas comunidades. Esto acerca su candidatura para convertirse en Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la concesión de la condecoración de la Orden del 2 de Mayo a la Sociedad de Condueños de Alcalá de Henares por su protección de los edificios que fueron Universidad de Alcalá. Su conservación ayudó a que esta universidad y su recinto histórico hace 25 años fuera declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Continuamos con una novedad correspondiente al turismo cultural. El Ayuntamiento de Madrid ha abierto las inscripciones para la edición de este año de Pasea Madrid, una serie de visitas guiadas para que los vecinos conozcan el patrimonio cultural de la ciudad. En estas visitas se incluyen gran cantidad de espacios, como el Pabellón de los Hexágonos o el Frontón Betty High. Terminamos nuestro recorrido en Teruel, donde la Asociación del Patrimonio Minero del municipio de Escucha ha realizado durante los fines de semana de abril unas jornadas de sensibilización sobre el patrimonio de la comarca. Entrevista en profundidad. Como hemos hablado anteriormente, hoy os traemos la entrevista de una colaboradora de Cultural Solutions. Esta asociación francesa, creada en octubre de 2018, está formada por un equipo multicultural de colaboradores e investigadores asociados junior y senior, que conocen de primera mano los desafíos del diálogo internacional a los que se enfrenta el sector cultural. Es un grupo independiente de innovación social que contribuye a la excelencia de las relaciones culturales internacionales de la Unión Europea, siguiendo la teoría del cambio, que implica valor estético, enfoques creativos, asuntos estratégicos e interculturalidad. Para hablar de ello, nos encontramos con Ina Kokinova, colaboradora de esta asociación en tareas de edición web, comunicación e investigación. Ina ha cursado el doble grado en Relaciones Internacionales y Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y el máster en Derecho Internacional Tecnológico en la Universidad de Ámsterdam. Sus áreas de especialización incluyen las relaciones culturales y la diplomacia digital de la Unión Europea, con especial atención a relaciones con China. Desde 2020, Ina está a cargo de la página web y la comunicación de Cultural Solutions. Además, contribuye al equipo de investigación de la asociación, en particular en cuestiones de digitalización e inteligencia artificial. Actualmente está trabajando en temas europeos en Bruselas. Buenos días, Ina. Nos complace contar con tu compañía en este quinto episodio. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Como hemos señalado, eres colaboradora de Cultural Solutions en tareas de edición web, comunicación e investigación. Para quien no conozca esta organización, ¿qué es Cultural Solutions? Pues como has indicado en la introducción, Culture Solutions se define a sí mismo como un grupo de innovación social que contribuye a la excelencia de las relaciones culturales internacionales de la Unión Europea. Es un tema bastante nicho en el nexo entre cultura y acción exterior, pero tiene una trascendencia mucho más amplia. Culture Solutions se constituyó como una asociación independiente y sin fines de lucro en 2018 en Francia, pero realmente es muy internacional. Contamos con personas procedentes o residentes en diferentes países europeos,
como pueden ser Italia, España, Bélgica, Países Bajos, pero también fuera del continente, ya sea Túnez, Tanzania o Turquía. Es decir, somos una red estructurada en torno a un equipo multicultural, así que estamos acostumbrados a trabajar en línea y como tal practicamos las relaciones culturales a diario. Y esto nos permite no solo entenderlas, pero también analizarlas en profundidad. Y cuando digo que somos un grupo de innovación social, esto significa que somos un think and do tank, como dicen algunos, y seguimos una teoría del cambio específica. Esta se basa en el enfoque creativo y la interculturalidad, y nuestra metodología deriva de los valores que seguimos. Estos son el compromiso, la transparencia, la persistencia, el enfoque basado en la evidencia, la inclusión y la relación con la comunidad. En otras palabras, creemos que la forma en la que los europeos abordan la creatividad y la diversidad cultural determina el nivel de confianza que generan entre sí y con el resto del mundo. Y es por eso que nuestro informe, así como la serie de podcast, tienen como título Composing Trust, en español, componiendo confianza. Y contribuimos a este objetivo a través de la creación de espacios de confianza, la producción de bienes comunes y el intercambio de buenas prácticas y conocimiento. Para ponerlo de forma más fácil de entender, hacemos publicaciones de acceso abierto, organizamos o moderamos eventos, realizamos formaciones y recientemente hemos empezado a producir nuestro propio podcast. Y de esta manera interactuamos con todos aquellos que forman parte del ecosistema de relaciones culturales internacionales de la Unión Europea, incluidas las organizaciones culturales dentro de la Unión Europea, pero también en otros países del mundo, las instituciones europeas, como pueden ser la Comisión, el Parlamento o el Consejo, y también las instituciones locales dentro de los Estados miembros y también dentro de los países con los que interactúa la Unión Europea. Pero no nos podemos olvidar de los artistas y los profesionales de la cultura. Es muy interesante conocer una asociación como Culture Solutions. En relación a los temas que tratáis, ¿podrías explicarnos un poco más sobre aquellos que estáis trabajando actualmente y qué enfoque tenéis hacia ellos? Sí, tenemos 5 áreas de actuación principales, pero estas se pueden dividir en varias temáticas. En primer lugar, tenemos la legitimidad de la acción cultural, es decir, analizamos la imagen de Europa y en concreto de la Unión Europea en el mundo. Ejemplos de esto pueden ser las consecuencias del euroescepticismo o de las memorias coloniales. En segundo lugar, en el área de digitalización e Internet, contribuimos a los cruces entre la cultura y la regulación o diplomacia digital. En tercer lugar, mediante las relaciones culturales, pretendemos convertir la diversidad europea en un activo en las relaciones con otras partes del mundo, así como con los recién llegados a la Unión Europea, como pueden ser los migrantes o los refugiados. En cuarto lugar, estamos convencidos de que la diplomacia cultural de la Unión Europea no se compone únicamente de la suma de las políticas culturales exteriores de sus Estados miembros, sino que es importante tener la política común de la Unión y obviamente implementarla a través de los programas y fondos correspondientes. Y en quinto lugar, la convivencia intercultural y los lenguajes son cada vez más importantes debido a la globalización, Internet, el cambio climático, etcétera. Algunas de estas áreas, como pueden ser la digitalización, las relaciones y la diplomacia cultural, se traducen directamente en las temáticas que tratamos. A estas hay que añadirles las relaciones culturales bilaterales y birregionales, es decir, entre la Unión Europea y, por ejemplo, Ucrania, China, Estados Unidos o los países de África.
pero también trabajamos en temas como cambio climático y nueva Bauhaus, comercio y economía activa o protección del patrimonio cultural en situaciones de conflicto y crisis. En relación al tema del patrimonio cultural, ¿cómo entendéis ese tema desde las relaciones internacionales europeas? La protección del patrimonio cultural a nivel internacional comprende la contribución de la Unión Europea a la preservación de la memoria y la resiliencia de las sociedades fuera de Europa. Su importancia viene del hecho de que el patrimonio asegura la transmisión de expresiones culturales tangibles e intangibles que definen a un grupo cultural. Como supongo que vuestro grupo ya estará bastante familiarizado con este tema. Por tanto, la Unión Europea está desarrollando su diplomacia de patrimonio cultural y cooperación internacional en este área. Por ejemplo, en 2021, la Unión Europea adoptó las conclusiones del Consejo sobre la protección del patrimonio cultural en la acción exterior. En 2022, el Servicio de Acción Exterior, que para los que no conocen tanto a las diferentes instituciones de la Unión Europea, podemos decir que es el equivalente del Ministerio de Asuntos Exteriores, publicó el primer informe anual sobre esta estrategia, sobre su implementación. Y otras acciones en este área son la creación del grupo de amigos entre los Estados miembros que dan seguimiento a esta agenda. Y es en este grupo donde Culture Solutions y EUISS organizaron en octubre de 2022 un debate y luego publicaron un informe. Mm, y me gustaría señalar de este informe como un punto clave el papel central de las comunidades, redes de expertos e instituciones culturales locales en la protección del patrimonio. El empoderamiento a nivel local es importante para garantizar la sostenibilidad del patrimonio cultural. Por tanto, la protección eficaz del patrimonio combina este empoderamiento de las comunidades locales con el apoyo a las políticas públicas del país afectado y la sensibilidad de los conflictos. Pero en realidad, la protección del patrimonio cultural debe ser percibido como un vector generador de confianza debido a su horizontalidad y su potencial constructivo, y no como una acción puntual o un sector aislado. Además, como acabo de mencionar, las fronteras entre el patrimonio tangible e intangible son borrosas porque estos son mutuamente complementarios. De ahí que podamos confirmar que el patrimonio cultural está íntimamente ligado también a otras ramas de las relaciones culturales. Por ejemplo, las nuevas tecnologías tienen un potencial enorme para salvaguardar, compartir y dar acceso al patrimonio cultural. Y esto fue crucial durante la pandemia del COVID-19, a pesar de los cierres de las fronteras, como hemos visto todos. Y de ahí que también lo fuera para la salud mental de las personas, incluso a nivel estatal. Y la Unión Europea también puede mostrar liderazgo en el desarrollo de comunicaciones pacíficas, no violentas, sobre la protección del patrimonio cultural y así luchar contra las noticias falsas, las famosas fake news, y evitar las tensiones internacionales. Por otro lado, tenemos la cuestión de la importación de bienes culturales, que se engloba en la acción de prevención del terrorismo, y en concreto su financiación. Y así otros muchos aspectos que unen el patrimonio cultural con las relaciones internacionales. Creo que este enfoque que tenéis es esencial para la salvaguarda del patrimonio cultural en conflicto, y que todavía queda un largo camino por recorrer.
Cambiando de tercio, habéis publicado informes de investigación, episodio de podcast y artículos en vuestra página sobre la relación entre patrimonio cultural y los conflictos. ¿Podrías explicarnos alguno de estos informes y a qué conclusiones habéis llegado? Efectivamente, Cultural Solutions tiene el placer de haber contribuido al diseño y el lanzamiento del concepto europeo de protección del patrimonio cultural en situaciones de conflicto. Hemos hecho esto mediante la publicación de informes, la facilitación de diversas conferencias, como la que acabo de mencionar con el grupo de amigos, pero también antes con otro evento con el Servicio de Acción Exterior y hace poco nuestro episodio de podcast. Y a continuación os voy a resumir un poco los puntos principales de nuestro Brief 12 y el primer episodio del podcast, ambos relacionados con el evento de octubre de 2022. En primer lugar, mm, quería aclarar que la mayoría de las acciones europeas en protección del patrimonio cultural fuera de la Unión Europea consisten en el apoyo a zonas afectadas por conflictos o crisis, ya sean guerras o catástrofes naturales como consecuencia del cambio climático. Y esto se debe al hecho de que en estos momentos o lugares la necesidad de cooperación internacional es mucho más visible y por tanto es más fácil justificar el desembolso de fondos públicos. Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado siempre porque la urgencia no exime de la obligación de tomar decisiones informadas o de asegurar la coordinación con otras entidades que están prestando apoyo, como puede ser la UNESCO o la Cruz Roja. Em, Hasta la guerra de Ucrania, la Unión Europea se centró principalmente en Oriente Medio y los Balcanes occidentales, obviamente por su proximidad y por ser áreas prioritarias de la política exterior en general. En el caso de Ucrania, hemos visto que la existencia de un plan nacional sobre la protección del patrimonio cultural es un requisito previo para facilitar la rápida reacción e intervención en caso de crisis. Y a nivel global, identificamos como buenas prácticas la creación de ALIF, que es la Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio en Zonas de Conflictos, y de la red ProCultureNet, o la coordinación a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión. Y nuestro análisis de estos diferentes casos muestra el valor añadido de la Unión Europea para apoyar a los estados y a las comunidades locales en la protección de dicho patrimonio cultural. Sin embargo, nada es perfecto y hemos hecho recomendaciones sobre varios aspectos susceptibles de mejora. Primero, la Unión Europea y sus Estados miembros deben desarrollar planes de formación sobre la protección del patrimonio cultural. Estos planes de formación deben estar abiertos a actores diversos, como pueden ser las entidades culturales, los diplomáticos, eh, los propios, las propias comunidades locales, ya que el patrimonio cultural, al fin y al cabo, es suyo. Y relacionado con esto, la Unión debe establecer una red o una comunidad de práctica, por ejemplo, basada en el mecanismo de protección civil de la Unión. Y esto permitirá tener un intercambio de buenas prácticas, de conocimiento constante. En segundo lugar, la Unión Europea y los Estados miembros tienen que seguir activando y movilizando a otros países socios a través de los canales diplomáticos. Así van a asegurarse de su compromiso y participación en marcos legales internacionales de protección del patrimonio. Y en este sentido es una tarea compartida con otras organizaciones internacionales, como pueden ser la UNESCO, la ONU, la OTAN, ICROM, entre otros. Y por último, es imprescindible ampliar la financiación que la Unión Europea ofrece
a los países y a las comunidades afectadas por conflictos y crisis a través de los diferentes presupuestos y programas para la cooperación internacional gestionados por la Comisión Europea o las diferentes agencias ejecutivas. Interesantes conclusiones los que tiene este estudio. Para terminar esta entrevista, quería resaltar que hay algunas organizaciones como Europeana que lanzan calls para formar parte de estos grupos de trabajo específicos, incluida la redacción del informe final. Otras entidades, en cambio, hacen call for papers para participar. En el caso de Culture Solutions, ¿cuál es la forma que sueles utilizar para que nuestros oyentes puedan colaborar con vosotros? Y tenemos diferentes maneras en las que las personas interesadas puedan involucrarse. Y siendo una asociación, uno puede inscribirse para ser miembro de la misma. La membresía da derecho a voto en la gobernanza de Culture Solutions y por tanto es una oportunidad de influir directamente en las relaciones culturales de la Unión Europea. También permite hacer una red de contactos. Como ya he dicho, muchos de nosotros viven en diferentes partes del mundo. Igualmente, los miembros tienen acceso a formaciones, eventos, intercambio de experiencias, información, etcétera. Y los únicos requisitos para aplicar son tener experiencia en el área de relaciones internacionales culturales y la Unión Europea. Pero para las personas que además quieren involucrarse de forma más activa en los diferentes equipos de la asociación, tenemos la figura de colaborador. Como has dicho al principio, yo estoy en los equipos de comunicación y de investigación. Una persona puede ser miembro y colaborador a la vez o solo una de las dos. Y ser colaborador te da los mismos beneficios que ser miembro, menos el voto en la Asamblea General, como es natural, pero además te ayuda a desarrollar tus competencias profesionales. Actualmente estamos buscando a personas para los equipos de desarrollo y fundraising, comunicación, podcast, investigación. Es muy amplio y es una necesidad constante, así que también aceptamos aplicaciones espontáneas y el perfil ideal para cada puesto está estipulado en nuestra página web. Y también estamos abiertos a jóvenes a través de convenios de Erasmus Plus prácticas, que a lo mejor podría ser interesante para vuestro público. Y cuando se trata de una colaboración puntual, contamos también con las intervenciones de diferentes expertos en un tema específico, en nuestros podcasts, en los eventos que organizamos, en las publicaciones escritas. Y en el caso de que una entidad esté interesada en ser nuestro partner o implementar un proyecto conjunto, siempre se puede poner en contacto con nosotros, obviamente. Y por supuesto, para los que no disponen de tiempo suficiente, tenemos las opciones de unirse al grupo de amigos, de suscribirse a nuestra newsletter bimensual sobre las relaciones culturales o de seguirnos en redes sociales y en las plataformas de podcast para estar siempre al día. Muchas gracias, Ina, por acercarnos el trabajo que esté realizando desde Culture Solutions y por hacernos partícipes de todo lo que realizáis en torno al tema de la salvaguarda del patrimonio cultural desde la perspectiva de las relaciones internacionales de la Unión Europea. Es una asociación con mucho potencial, abierta a todos, y seguro que nuestros oyentes están encantados también de colaborar con vosotros, como nosotros desde este podcast. Estaríamos encantados en cualquier colaboración futura y muchas gracias otra vez por invitarnos. Y ya que es como he dicho, es un nicho bastante específico, pues siempre viene bien un poco dar a conocer este tema y mostrar la importancia que la cultura tiene en el ámbito de la acción exterior, que no suele ser tan visible como pueden ser los conflictos militares o el comercio internacional. El portal cultural. Comenzamos con las oportunidades nacionales de este mes, señalando que hasta el 20 de julio se encuentra abierta la inscripción para el título de experto profesional en tecnologías aplicadas al patrimonio cultural, en la UNED, financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte. Si eres un profesional con alguna titulación relacionada con el patrimonio cultural, infórmate ya
que tendrás la matrícula gratis. Por otro llado, European Heritage Volunteers ha abierto el plazo de inscripción para proyectos de voluntariado este verano, en relación a conservación, documentación, interpretación y reconstrucción del patrimonio. Si entráis en su web, podréis ver una gran cantidad de países y fechas, por lo que es perfecto para poder cuadrar con tu verano. Además, os anunciamos que el próximo 26 de mayo tendrá lugar una de las visitas de Patrimonio en Acción, organizadas por AJPC. Próximamente en la nueva web, que os invitamos a consultar, tendréis más información y en nuestras redes sociales. Por último, os queríamos informar que hay plazas de becario disponibles en multitud de despachos de la UNESCO. Los becarios realizan diversas tareas dependiendo del equipo en el que trabajen y de las necesidades particulares del momento. La duración de los contratos varía de 1 a 6 meses y el plazo de solicitud finaliza el 30 de junio de 2023. Muchas gracias a todos vosotros y en especial a nuestra invitada, Ina Kokinova, por acompañarnos en este 5º episodio. En el próximo episodio os traeremos las últimas noticias del mes, una nueva entrevista y nuevas oportunidades. No os las podéis perder. Si te ha gustado el podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, compártelo con tus amigos y síguenos en redes sociales. Recuerda que puedes escucharlo también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o cualquier plataforma de podcasting que uses. Nos vemos pronto.